Hola, ¿cómo les va? El placer de reencontrarnos en el segundo programa para la Argentina Toda de televisión a través de Telediario. Esta señal que en todo el país, en la provincia de Córdoba, recorre con los temas nuestros, con los temas del país, lo que sucede en la República Argentina. Cada noche nos encontraremos analizando a través de entrevistas los temas más importantes de lo que sucede en la Argentina en el día a día. Hoy nos vamos a ocupar de la situación de alguien que supo ser símbolo de la síntesis de la política y las fuerzas militares, que fue presentado como el general que reconciliaba la sociedad civil con las fuerzas militares muy comprometidas durante la dictadura en episodios delictivos. La situación de César Milani, que sigue detenido, la Cámara Federal que debe analizar su situación, el pedido de excarcelación, hoy postergó esa decisión por falta de tiempo para la lectura de los fundamentos. Pero lo cierto es que la situación de quien fuera durante 2 años jefe del ejército, defendido por la anterior presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que ha dividido aguas en el propio kirchnerismo, en el peronismo, en las organizaciones de derechos humanos, y que lo ponemos entre signo de preguntas, en tela de juicio la política de derechos humanos del gobierno anterior. Es parte de las exigencias de una sociedad que no va a tolerar las complicidades con episodios delictivos en tiempos dictatoriales. Bueno, de esto vamos a hablar en esta edición de Plural y Federal. Bienvenidos a la entrevista. Vamos a contarles también que en la jornada de hoy hubo otros hechos que sintetizamos brevemente. El presidente Mauricio Macri está en España. Ha comenzado su gira presidencial con 200 empresarios que básicamente buscará seducir inversiones para que lleguen a la Argentina. España es el segundo socio comercial de la Argentina después de Brasil. Las dificultades que ha tenido Macri para consolidar la llegada de inversiones, la famosa lluvia de dólares que no llegó y que obliga al presidente a una nueva ronda de negocios, esta vez en España, con agenda con el rey, con el reelecto jefe de Estado y con la visita a sectores empresarios, básicamente buscando restablecer lazos económicos que permitan la llegada de inversiones. Macri, que por otra parte hoy fue motivo de discusión, él y su familia, porque el ministro Aguad debió ir a la Cámara de Diputados a explicar el escándalo del correo. La presencia del cordobés Aguad tuvo durante varias horas la generación de información en la Cámara de Diputados, con muchos traspiés por parte del ministro en torno de si sabía o no sabía Macri de lo que estaba pasando con la negociación que el Estado estaba llevando adelante con el correo argentino. Si sabía o no sabía Macri de la condonación de deuda. Bueno, dijo Aguad que él nunca mencionó que estuviese el presidente fuera de conocimiento de lo que sucedía, que él no sabía si el presidente conocía las negociaciones que se estaban llevando adelante. No fue feliz el paso de Aguad por la Cámara de Diputados en un día en donde también el oficialismo o el gobierno nacional fue criticado porque inició un pedido de juicio político a los camaristas que tuvieron la osadía de avalar un aumento para los empleados bancarios de todo el país. Saben ustedes que el Ministerio de Trabajo no había homologado el acuerdo que habían conseguido los bancarios con las patronales. Los bancarios fueron a la justicia le dio la razón a través de la Cámara Laboral que actuó al respecto, y ahora el ministro Triaca, en representación del gobierno nacional, ha decidido impulsar un juicio político a los camaristas que tomaron esta determinación, lo que se plantea como una
clara injerencia de un poder sobre el otro. De este tema mañana vamos a hablar en la entrevista de Plural y Federal. Bienvenidos al programa, las vías de comunicación para que participen. Estamos en Facebook, en Plural y Federal, y también pueden comunicarse al 358-154-41-40-55 para contarnos desde qué lugar del país están viendo la señal de Telediario Televisión. Voy a presentar a los invitados, acompáñenme por favor. Está el doctor Miguel Martínez y el profesor Ricardo Carrera. El doctor Martínez ha trabajado en causas relacionadas con los derechos humanos, una de ellas de mucha repercusión pública en la ciudad de Córdoba, en donde se juzgó la actuación de Videla, el genocida. Allí usted fue abogado querellante y ahora también ha pedido se aceleren las responsabilidades judiciales de jueces federales cordobeses también en la época de la dictadura. Sí, ahora de acá a 2 meses va a ser el juicio oral a los jueces que actuaron en el año 74 y 76, que habían sido ya denunciados en el 2008 y por motivos que desconozco o quiero desconocer, no fueron a juicio juntamente con Videla y Menéndez, que así debería haber pasado en el 2010. Hoy van a ser sometidos a juicio el doctor Púa, que era juez federal, y el doctor Carlos Otero Álvarez, y esto va a pasar de acá a 2 meses en la audiencia final para determinar la responsabilidad que les cupo en la desaparición de 31 personas. ¿Se juzgará a sí misma la justicia? Yo le puedo decir que espero lo mejor y estoy preparado para lo peor. Bueno, es buena definición, es buena definición. También está el profesor Ricardo Carrera, docente universitario, expreso político. Bueno, ambos están aquí para que nos den su mirada respecto de esto que está sucediendo con Milani. Esto que está sucediendo no es la detención ahora, sino un proceso de discusión desde que Milani empezó a ser promovido como la máxima autoridad del ejército argentino. Pero si me permiten, para aquellos que no tienen la información actualizada, ya dijimos que por ahora Milani sigue preso en la provincia de La Rioja. ¿Por qué razón está preso Milani? Lo vamos a sintetizar brevemente con la información que da cuenta de las causas por las cuales está detenido y también las que está investigado. Desde el 17 de febrero de 2017 se encuentra detenido por la desaparición forzada y tortura de Pedro y Ramón Olivera y Verónica Mata. Pero además, por esta causa está detenido, pero además está investigado por la desaparición, tortura y asesinato del soldado Alberto Ledo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por asociación ilícita, por enriquecimiento ilícito, por atentar contra el orden constitucional y por crímenes de lesa humanidad. Es la situación que atraviesa Milani. ¿Pone en tela de juicio, Ricardo, vamos al punto, la política de derechos humanos, la situación de Milani, haber bancado a Milani con estos antecedentes? Nosotros desde los organismos de derechos humanos siempre hemos bregado que los genocidas tienen que ser juzgados, ¿no? Razón por la cual, por recién en el relato hablabas de los juicios, hemos tenido hace muy poco la mega causa de la Perla, y yo creo que esto se enmarca dentro de lo que como organismo de derechos humanos hemos estado solicitando y hemos estado pidiendo y luchando para que eso ocurra, ¿no? En cuanto a su situación anterior, lo que uno conoce es que cuando se lo designa como jefe de Estado, antes de ver los pliegos para el ascenso, hubo un frenate, un parate, mejor dicho, de 6 meses para que se investigaran. Analizaron sus pliegos. Exactamente. Con denuncias, por otra parte, que eran avaladas por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sí, o sea, Berbisky, por ejemplo, Horacio Berbisky es uno de los representantes del CELS, donde hacía alusión a que
Milani también tenía que ser juzgado. ¿no? ¿Está pagando un alto costo el kirchnerismo por haber bancado, entre comillas, a Milani? Algunos lo pueden ver así. Y otros, y hablo en el caso personal, yo creo que es en un momento muy difícil, por recién hacías un comentario sobre la situación de este gobierno actual, y yo creo que es muy difícil a veces sostener algunas políticas, más allá de la prueba y error que está haciendo todos los días. Entonces, salir con esto es que nos olvidemos un poco del correo, que nos olvidemos... Está detenido el profeso, ¿cree que hay una detención oportunista? No justificada. Y por otro lado, también algún nivel de contradicción en este gobierno, porque las palabras de Gómez Centurión, las de lo pérfido, que hablan, o el mismo presidente, cuando en campaña hablaba que los derechos humanos es un curro, entonces ahora, ¿cómo es que queremos hacer buena letra, ¿no es cierto? Eso hace un poco de ruido, ¿no? Cuando se pone en tela de juicio la cantidad de personas detenidas. Miguel, ¿a usted le hace ruido? Soy consciente que, digamos, sus críticas a Milani vienen desde hace muchos años a esta parte. Sí. Cuando nadie lo criticaba, usted lo criticaba a Milani. Mire, primero vamos a empezar, hay que dividir las cuestiones. Todo el mundo celebró cuando el Congreso de la Nación, porque es el Congreso de la Nación, tenemos que dejar de ser personalistas. No estamos en un gobierno donde hay personas iluminadas. El Congreso de la Nación derogó la ley de obediencia de punto final. Impulsada por un gobierno también. Impulsada por un gobierno, que es la continuación de un proyecto político que se inició el 10 de diciembre de 1984, que fue interrumpida por las leyes de obediencia debida, punto final, y el indulto. Bien. Llegamos a la derogación de la ley de obediencia debida y punto final, y comienzan los juicios, obviamente muy tarde, en contra de quienes habían sido responsables del terrorismo de Estado en este país. En ese sentido, le quiero decir que fue valorable, encomiable, y rescatamos todas estas actividades. Pero acá hay una doble moral, hay una vara distinta para tratar un tema y otro. Los derechos humanos han sido banalizados, lamentablemente, ex profeso por este gobierno. Le voy a dar un ejemplo. Cuando dice este gobierno, el macrismo. No, digo el macrismo y el kirchnerismo. Yo creo que el macrismo y el kirchnerismo, los derechos humanos no le interesan. Y le voy a dar... Al kirchnerismo no le interesan los derechos humanos, no le interesaban. No le interesaban. Le doy un ejemplo. Usted fíjese que el colectivo que existió en este país en la década del 90, de periodistas, de artistas, de cantantes, de intelectuales, todos rodearon la causa de AMIA, no hubo ninguna fisura para condenarla, la causa de Keyvis, la causa de la voladura de la embajada de la AMIA. ¿Cuándo se parte esto? Cuando en el 2004 es Cromañón. En Cromañón tocaron uno de los nuestros, que era Ibarra. Usted acuérdese la imagen, que fue brutal esa imagen. Estaban los familiares de los niños que habían muerto, de las personas que habían muerto, eran 200 en la calle, y salía Ibarra del juicio político del brazo de Estela de Carlotto. Este es un quiebre en la solidaridad que ejercieron todos los sectores en esta sociedad con respecto a los derechos humanos. Permítame un punto, Miguel. ¿Usted coincide en que el kirchnerismo banalizó los derechos humanos? Yo considero que las leyes de reparación hacia los que tuvimos detenidos, sobre los familiares de los desaparecidos, el acompañamiento a los juicios, ha tenido una Secretaría de Derechos Humanos. Yo creo que fueron jalones que se fueron poniendo, plantando en defensa que hasta el momento no habían tenido esta envergadura. Eso es lo que yo creo. Sí. ¿Y coincide con este concepto que el kirchnerismo no le importa, lo utilizó políticamente, pero que en el fondo no le importaba los derechos humanos? Yo pienso que sí, que es una política de Estado, y ese Estado, en este caso a través de un gobierno, y yo creo que sí, que
creo y estoy convencido que sí, que le interesó. Bueno, ahora vamos al punto Milani, pero déjeme que conozcamos las opiniones de Milani. Sí. La última que realizó antes de ser detenido, cuando ya había la sospecha y también la presión de muchos sectores para que cuando fuera indagado en La Rioja quedara detenido. ¿Qué decía Milani en las últimas declaraciones? Dijo: yo soy el primero que quiere saber qué pasó con el soldado Ledo. Nunca desde la familia de Ledo se me nombró. Desde 2013 fui nombrado jefe del ejército. Pasó todo lo que pasó. Él asegura que es una especie de venganza política. Yo era un subteniente y los subtenientes y suboficiales hacíamos esas actas. Era un simple trámite formal y burocrático. No recuerdo haber hecho el acta, pero sí pude haberla hecho. No reconozco esa como mi firma. Ledo nunca tuvo nada que ver conmigo. El acta ligada con la desaparición de Ledo, porque se ausentó, lo daban como un desertor. Un desertor del ejército. Mire, ¿nunca le creyó a Milani? No, absoluto. Primero, que la denuncia, que no es cierto esto de las que no conocí las denuncias. En el año 78, la familia Oliver y la familia Ledo ya hacen una denuncia. En el año 84, en la CONADEP de La Rioja, está nombrado Milani como responsable de desaparición de Olivera padre y Olivera hijo. En el año 89, el CELS se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar expresamente a Milani con respecto a la desaparición de Ledo y de los dos Olivera y de la señora Mata. Así que no era desconocido, esto consta en documentos oficiales. El CELS objetivamente y oficialmente hizo esta denuncia. Pero no nos detengamos acá, quedemos con el joven teniente que nada tuvo que ver. No es cierto que es un joven teniente que no tuvo nada que ver. Era un joven teniente, pero sí tuvo que ver. Le doy un ejemplo. Quien mató a Paco Bauducco de Río Cuarto se llama Miguel Ángel Pérez. Tenía 21 años en ese momento. Le pegó un tiro en la cabeza. Milani es primo hermano de Miguel Ángel Pérez. Vivía al lado de la casa de Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez no terminó la primaria, por lo cual no podría haber sido cabo si no terminó la primaria. Entró al ejército a raíz de la influencia de Milani. ¿Esta es una deducción de su parte? No, en el 2010, discúlpeme, en el 2010, en la causa de Videla y de Menéndez tuvimos acceso a los expedientes porque ahí se estaba juzgando a Miguel Ángel Pérez como responsable de la muerte de Bauducco. Ahí estaba Fresneda como abogado querellante y ahí pudimos advertir esta relación que venía de antes. Déjeme que haga un punto, porque extractamos un breve reportaje de un amigo de Paco Bauducco que relata las circunstancias de su muerte. Lo que usted, la hipótesis suya, avalada por esta relación, es que el que mató a un riocuartense estaba bancado por Milani. Discúlpeme, Miguel Ángel Pérez confesó. Es el único militar que en ese juicio confesó que él había matado a Bauducco, dijo las circunstancias, los motivos y quién le dio la orden. No fue una deducción, él confesó. ¿Y la orden se la dio Milani? No, se la dio no. Le quiero decir que en ese momento, cuando fue la muerte de Bauducco, él confesó que él mató a Bauducco y quién le dio la orden, que fue Monel Sanz. Monel Ruiz, perdón. Vamos a ese testimonio. El Paco era muy buen compañero fundamentalmente, un gran militante, un tipo que la militancia también la tomó como una forma de vida, o sea, era un tipo alegre, un tipo solidario, y dentro de la cárcel igual, ¿no? O sea, fue un gran compañero, un compañero que lo sentimos todos, amigo y no amigo, o sea, todo el mundo lo lamentó. Al Paco lo matan, lo fusilan ahí adelante nuestro, o sea, un día que, bueno, más o menos los hechos ya se saben, pero bueno, un día que nos sacan en una supuesta requisa, nos sacan al patio a todos y nos pegan, el Paco se cae, no se puede levantar y lo fusilan.
La persona que Es fusiló... absolutamente cierto lo que dijo. La persona que fusiló a Bauducco es Pérez. Es Pérez. Primo hermano de Milani. Vivían al lado. Milani no podía desconocer que eso estaba ocurriendo Pero mientras, a su alrededor. No, yo esto Que apuntaba... había gente matando a otra gente. Obviamente, por un lado, y por lo de joven que se aclava, Miguel Ángel Pérez tiene un año menos que Milani. ¿Vive Pérez hoy? ¿Está detenido? Está detenido con perpetuo en Bower. ¿Y confesó esta relación? Confesó 2 veces. Primero, en el año 99 yo tuve participación en los juicios de la verdad. Fue el único militar que reconoció haberlo matado a Bauducco y con gran petulancia. Los reconoció. Fue el único que los reconoció. Es decir, que Milani, por acción o por omisión, sabía de lo que estaba pasando. No, por era acción. Por un acción. militar neutro, digamos. Obviamente que no. Aparte, no estaba en cualquier lado. Estaba en La Rioja, donde fue la matanza de los palotinos, cuando fue la matanza de Angeleri, y lo mandan a Tucumán en el operativo Independencia. Y no fue precisamente para tareas operativas, porque los subtenientes eran todos troperos. ¿Por qué se tira encima un balde de descrédito el kirchnerismo insistiendo tanto por Milani? Ahora hay más silencios y hay más gente evadiendo respuesta que otra cosa. El único que lo ha salido a bancar es su socio, creo que tienen un negocio, un emprendimiento comercial, que es Guillermo Moreno. ¿Por qué se empecinó el kirchnerismo con tantas señales que había sobre Milani en sostenerlo o llevarlo a la jefatura del ejército? Bueno, habría que preguntarle a... Bueno, usted milita en ese espacio, por eso está bien, ¿no se lo bien. preguntó en su momento? No, simplemente uno escuchaba, porque tampoco creo que hay que ser necio y no escuchar los pedidos, las advertencias de otras fuerzas, porque, digamos, cada vez que estaba presente había esa manifestación. Bueno, uno suponía que en ese tiempo que se tomaron, esos 6 meses, el Senado, como bien decía, el Congreso, se llegaron a presentar las pruebas que no darían como para una causa. Y bueno, yo creo que ha sido eso lo que uno... a mí me quedaban las dudas, pero no tenía tampoco elementos... Pruebas concretas para... Claro, si ha pasado, si el Senado, el Congreso se tomó 6 meses para revisar cosas y no encontró nada, uno se supone que los pasos habían sido bien dados. ¿Usted tiene su teoría, doctor, respecto del por qué? Yo voy a disentir con Ricardo, lamento disentir con Ricardo, por cierto, pero es que acá repito, es la doble vara. Lo pérfido es un provocador. A mí no me cabe la menor duda que lo pérfido es un provocador. No me cabe la menor duda que Gómez Centurión es un hombre que atentó contra la democracia y es un cara pinta, al igual que Berni. Pero cuando lo pérfido puso en duda el número de 30.000 desaparecidos, y cuando Gómez Centurión dijo que no había un plan sistemático, el kirchnerismo y todas las organizaciones de derechos humanos se rajaron las vestiduras y dijeron que esto era un gobierno dictatorial, gobierno con el cual yo no comulgo. Por declaraciones. Con Milani, donde hay pruebas abrumadoras, hay dudas. ¿Me entiende? Esta es la doble vara. Por otro costado, desde que asumió el kirchnerismo el gobierno, todo pliego de militar que pasaba por el Senado, si no tenía el acuerdo del CELS, no pasaban. Tenemos el caso Rolón y Pernía. El CELS lo impugnó y el Senado siguió adelante con el tema de Milani. Más aún, la Presidente, en el año 2013, que figura en Canal 7, cuando ella dijo que esta es la primera vez que en este país teníamos un jefe de las Fuerzas Armadas dedicado a proteger al proyecto nacional. Esto es grave, primero, por decir avalar a Milani, y segundo, por proteger el proyecto nacional, es que las Fuerzas Armadas dejan de mirar para afuera y entran a mirar para adentro. Y cuando entran a mirar para adentro, se abren las puertas del infierno. Porque esta es la base de la teoría de la seguridad nacional, que imperó en el año 76. Los militares tienen que mirar para afuera, no para adentro. ¿Sí? Entonces, yo digo, esta es la doble vara, porque mientras hablamos de los derechos humanos, mataban a los Cuam. Como hoy Macri hace lo mismo con los mapuches, como pasó con 11, el atronador silencio
de todas las organizaciones de derechos humanos que decían que era el motorman el responsable de las 52 muertes, cuando estaba el Partido Obrero, y acusaron al Partido Obrero, a Pino Solana, a los delegados, a los trabajadores, que habían avisado antes que había un desvío de fondos y que esta masacre iba a pasar. Y el silencio fue atronador, hasta que en 3 instancias se dijo que acá hubo un plan sistemático para robar dinero y no invertirlo en las vías del tren. Entonces quiero decir que acá hay una doble vara. Por un lado estamos ofendidos con lo pérfido y con Milani, y la justicia decidirá. Y yo le quiero hacer una acotación que ya viene en el año 60 en el Código, no en el Código Penal, sino en jurisprudencia, que los funcionarios públicos deben demostrar su inocencia. La prueba se invierte, ¿sí? Hubo en la causa del 2010, de la cual formé parte, un médico que estuvo 2 años preso por firmar un certificado de defunción falso. Estuvo preso 2 años y hoy lo están discutiendo Milani. Inclusive lo escuché a Fresneda y lo escuché a Cabandier diciendo de que todavía se tenía que pedir la justicia. 4 homicidios tiene. Están absolutamente probados. Entonces digo, ¿cuál es? Este es el problema, lo paradojal de este gobierno. Sí, que empiezan diciendo de que este es el gobierno de derechos humanos y también designando a Milani. Lo más sorprendente es que gente que avala el gobierno anterior, avalaba y avala las políticas, como Berbisky, por ejemplo, se ha peleado con buena parte de lo que defendían a Milani. ¿No cree que es una mácula muy grande para lo que se ha hecho en cuestiones de derechos humanos, haber sostenido a Milani contra viento y marea? Puede ser. Lo que sí digo que también los sitios de la memoria, hubo muchas cosas que se hicieron por los derechos humanos. Todo lo de Milani no invalida todo lo otro. Claro, porque pareciera que solamente esa mancha es Milani. Bueno, hoy está de moda el error, ¿no es cierto? Yo no voy a entrar en eso porque evidentemente no lo hago a moda de chanza nada más, pero me parece que quedarnos con eso es olvidarnos de todo lo otro que estuvo, el equipo forense, los médicos, los antropólogos en Tucumán, todo, que siempre han tenido una actuación. Y cuando desde su óptica hubo una política mucho más integral que trasciende el episodio Milani. Sí, o sea, es para tenerlo en cuenta, o sea, no es para minimizarlo, ¿no es cierto? Pero me parece que hay otras cosas más también que hacen que la política de derechos humanos se desarrolló en el gobierno kirchnerista. Hablaba, para ir finalizando, de los dichos de Fresneda, el ex secretario de Desarrollo Humano de la Nación, que era el que tenía que expedirse en ese momento sobre si Milani sí o Milani no, desde el punto de vista de los derechos humanos. Dice que lo revisaron, lo investigaron y que no habían encontrado nada. Pero también nos dijo una cosa, esto que usted escuchó en la entrevista en la radio, es que la vara ha sido levantada, que ahora las exigencias ligadas con el rol de determinadas personas durante la dictadura ya no son las mismas que antes del kirchnerismo. ¿Usted coincide con esto, que el kirchnerismo cambió esta lógica y hoy hasta el propio kirchnerismo le demandan esto? Miren, para empezar, yo creo que a Macri no le interesan los derechos humanos. Está en su ideología. Yo creo que lo que hace Macri no son errores. Es totalmente intencionado. Lo mismo que Milani. Milani no fue un error, fue absolutamente intencionado. Porque no podemos pensar que uno es un error y otro no es un error. Que es absolutamente intencionado. En primer lugar. Segundo, Fresneda sabía perfectamente quién era Milani. Porque es una experiencia personal, estuve al lado de él y fue motivo de discusión, porque lo dije en el plenario, no es que lo escribió, lo dije en el plenario del debate esto, que están absolutamente conscientes de quién era Milani. Pero lo paradojal de todo esto es que terminó el gobierno que hizo, que se autotitulan como los reparadores de los derechos humanos, designando a un brutal asesino como jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso, sino que usted bien lo dijo al principio, está apuntado e imputado por enriquecimiento ilícito. Creo que este es el motivo. El motivo era que la AFI, la misma en la cual está Rivas,
tenía que investigar para adentro. Y esa tarea la tenía que cumplir Milani. ¿Me explico? Y lo más grave, que en todo esto metieron en el barro a todos los organismos de derechos humanos, porque no se olvide que es una cosa que a mí me causó muchísima tristeza. En la revista de las Madres de Plaza de Mayo hubo una entrevista de Bonafini a Milani. Actores, periodistas, intelectuales decían que Milani era el militar de la democracia. Este es lo más grave. Y no se quede solo con eso. Cuando la familia Olivera hace la denuncia, que era una madre de Plaza de Mayo, Madre Olivera es una madre de Plaza de Mayo, está claro, en La Rioja. Hizo la denuncia a través de su abogada, la doctora Brizuela. En La Rioja, la doctora Brizuela trabajaba en LAFCA. Luego de la denuncia, prontamente, tanto Sabatella, que viene del comunismo, tanto Carlos Vicente, con el cual milité, venía del radicalismo de la Franja Morada, tanto Yacheta, que viene de la Franja Morada, ¿qué hicieron? Despidieron a la doctora Brizuela. A partir de ahí entraron a amenazar a la madre de Olivera. Le doy un dato más. Milani acusó de que los familiares de Olivera estaban recibiendo fondos de no sé quién. Y hay algo que no saben. Los familiares de Olivera nunca cobraron ninguna indemnización. Ellos quieren saber qué pasó con su hijo. ¿Me explico? Es decir, la política de derechos humanos de este gobierno fue meter en el barro a todos. Porque hoy las organizaciones de derechos humanos, hoy salió una nota en La Nación de Estela Carlotto, que decía, si la justicia dice que Milani sería culpable. Pero lo pérfido es culpable porque dijo que no había 30.000. ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara que tenemos para utilizar en el juzgamiento de un tema tan delicado? Lo último, Ricardo, su reflexión de cierre. Yo creo que debemos seguir apostando, por lo menos los derechos humanos, a este sistema democrático, republicano. Vos bien lo explicabas al principio cuando hablabas de los poderes, ¿no es cierto? Que un juicio político a un juez por estar de acuerdo, por favorecer o tener derechos plenos los trabajadores son maltratados, son enjuiciados. O sea, una fiscal cuando habla del correo y también tiene esa misma conducta este gobierno, también nos tenemos que, quienes creemos en esta democracia, en esta república, aunar los esfuerzos para sostener y que se mantenga este Estado democrático. Les agradezco a ambos, ha sido muy interesante escucharlos. Seguramente va a ser necesario retomar o volver a levantar banderas de los derechos humanos, porque más allá de las coyunturas políticas están los hechos. Y es la necesidad de que la historia no vuelva a repetirse y que sean juzgados los que cometieron los delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes también por compartir otra entrevista plural y federal a través de Telediario Televisión para todo el país. A continuación los invitamos a ver la Fiesta del Sol en directo desde la provincia de San Juan. Hoy, como cada día, vamos a despedirnos saludando a los amigos de Recreo en la provincia de Catamarca que nos miran a través de esta señal satelital. La localidad que tiene unos 12.000 habitantes, pero que nos entusiasma mucho conocer porque, entre otras cosas, tiene la fiesta nacional del cabrito, una de las cosas más ricas para comer que hay sobre la faz de la tierra, creo yo. Así que le mandamos un saludo grande a la gente de Recreo en Catamarca que observan nuestra señal satelital. Muchísimas gracias. Mañana los espero con otra entrevista plural y federal. Buenas noches.